están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Esto es Punto de Encuentro. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca está llenando las pautas de prensa en el mundo entero. ¿Cambiará la política exterior de Estados Unidos? ¿Habrá cambios potencialmente radicales en múltiples frentes? ¿Por qué nos importan tanto las elecciones en Estados Unidos? ¿Tiene implicancias para el mundo, para América Latina y por ende para Chile? Vamos a conversar de este tema con Guido Larsson, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muy buen día. Qué gusto que nos hayas Hola, recibido. hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Un gusto hablar contigo. Oye, Guido, hablábamos recién, bueno, yo decía en la introducción, ¿por qué nos importan tanto las elecciones en Estados Unidos, particularmente esta que tuvo, se supone que algunos cambios, algunas cosas drásticas que la gente no sabía? Se creía que según las encuestas, que iban a ser más o menos casi iguales, digamos, los resultados y el resultado fue muy contundente a favor de Trump. Cuéntame, ¿qué implicancias tiene para el mundo? Bueno, partamos tal vez por lo primero, ¿no? Para nosotros es muy importante y tal vez para el mundo es muy importante porque Estados Unidos en alguna medida es el gran responsable de la arquitectura institucional a nivel mundial. Es la principal potencia económica, la principal potencia militar, la principal potencia a nivel de influencia política. Y en alguna medida el mundo es bien inexplicable sin la presencia de los Estados Unidos. Lo que ocurre en Estados Unidos tiene reverberancia a nivel mundial y dado además que es un poder hegemónico fundamentalmente, podemos hablar después de que eso está siendo cuestionado, particularmente por potencias como China, pero siendo un poder hegemónico, también tiene intereses planetarios a nivel mundial. Lo vimos a comienzos de este siglo, ¿no? Con sus intervenciones en Irak y en Afganistán. Lo vemos también con la ayuda que genera a Ucrania, etcétera. Entonces creo yo que es muy importante. Desde el punto de vista de Chile, Estados Unidos es nuestro segundo socio comercial. Si uno toma cifras de la Subsecretaría Económica de Relaciones Internacionales, los intercambios económicos son de algo así como 35.400 millones de dólares. Y si uno va a los embarques y los destinos de dichos embarques, constituyen poco menos del 20%, algo así como 18% de los embarques chilenos tienen destino en Estados Unidos. Entonces, realmente es muy importante lo que ocurre en ese país y la manera, evidentemente, que también afecta al nuestro. Desde luego, porque obviamente el presidente de los Estados Unidos es quien orienta al país en torno a toda una serie de políticas que van desde gasto fiscal, tasas impositivas, inversión por parte del gobierno, planes económicos de desarrollo, etcétera. Y eso evidentemente genera un efecto muy significativo sobre el resto del sistema. O sea que si tenemos buena o mala relación con ellos, en realidad va a repercutir en la economía. Algunas personas dicen que lo mínimo va a ser que a lo mejor la visa waiver va a desaparecer. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, la visa waiver es un beneficio que entrega los Estados Unidos a ciertos países que cumplen una serie de requisitos, particularmente requisitos ligados a la seguridad. Por ejemplo, establece de que los pasaportes tienen que tener una determinada tecnología, también exige un cierto intercambio de información, fundamentalmente inteligencia y criminalística, etcétera. Pero lo importante es que también el visa waiver es en último término un atributo discrecional. Eso quiere decir de que aun si un país cumple todos los requisitos establecidos por la ley asociada al visa waiver, no quiere decir que se la entreguen automáticamente y tampoco quiere decir que se le mantenga a perpetuidad. Entonces, en ese sentido, se ha discutido mucho sobre el tema del visa waiver. Es posible y es probable de que con un gobierno de Donald Trump ese sea un beneficio cuyo término sea más probable que en caso contrario. ¿Y cuál es la razón de eso? La razón es que me parece a mí que Donald Trump es muy suspicaz, por un lado, respecto a lo que está ocurriendo en la frontera, y es también un sujeto que es dado a responder frente a estímulos que redundan positivamente en su psicología. Entonces, si uno toma los estados de la frontera sur de los
al Partido Republicano y que por ende van a tener autoridades republicanas. Y si uno imagina un escenario donde dichas autoridades comentan a Donald Trump respecto, por ejemplo, cosas que hemos conocido, como el llamado turismo criminal en algunos estados como California, etcétera, y si eso además se traduce en que los protagonistas de alguno de esos hitos son precisamente chilenos, no es inimaginable suponer de que Donald Trump pueda reaccionar frente a eso, dado que es un atributo discrecional. Evidentemente, y acá hay que hacer un matiz. Si uno escucha, por ejemplo, las declaraciones que dio el embajador chileno en Washington el mismo día, martes 5 de noviembre, él dice, no, acá el visa waiver está completamente garantizado, vamos a mantener el atributo, etcétera. Yo creo que él está hablando como embajador. Un embajador simplemente no va a decir abiertamente hay riesgo. Mi impresión desde el punto de vista del análisis es que hay más riesgos de perderlo con Donald Trump que con otro candidato por las razones que yo acabo de mencionar. Por lo tanto, hay que estar muy atento, hay que obviamente estar en comunicación constante respecto a cuáles son las exigencias para la mantención e intentar fomentar una relación bilateral cordial, a pesar de que el gobierno chileno y el gobierno de Trump están tal vez en las antípodas ideológicas. Y no solo eso, tengo entendido que nuestro embajador participó, por ejemplo, en algunas manifestaciones a favor de Harris, ¿no? Y ahí incluso hay algunos entredichos, hay personas que están pidiendo su salida, ¿no? Sí, eso es cierto. El embajador Valdés fue a los mitines de Harris durante el proceso, sobre todo de nominación y de la Convención Nacional Demócrata. Hay que ver si diplomáticamente se encuentra un instrumento para resolver la potencial tensión que eso pueda causar, pero no hay que perder de vista una cosa. Chile, para los Estados Unidos, no es un país relevante ni significativo. Poco le importa probablemente a los Estados Unidos qué es lo que ocurre con Chile. Es dudoso que si uno toma a los principales miembros del Partido Republicano, siquiera puedan ubicar a Chile en un mapa, y no estoy exagerando. Y sobre eso, Latinoamérica tampoco es realmente una prioridad. Entonces, por ese lado, es posible de que este tipo de afirmaciones no resulten en un problema tan grande como si lo hiciera, por ejemplo, el embajador francés o el embajador alemán, por poner un caso. Pero hay que tener mucho ojo porque creo que la historia ha demostrado que la epidermis de Donald Trump es bastante sensible y hay que estar dispuesto a pagar los costos si es que efectivamente nos exige, digamos, algún tipo de arreglo, ¿no es cierto?, diplomático en torno a ese tipo de asuntos. Claro que sí. Oye, las prioridades en general de la ciudadanía son obviamente economía e inmigración. En estos momentos en todas partes del mundo, en Estados Unidos, acá en Chile también. Tú dijiste en algún momento que estos 4 años que vienen serán imprevisibles y de mucha incertidumbre. ¿Qué crees tú que pasará con el tema de la economía primero y luego de la migración? Porque obviamente él dijo que iba a... hacer deportaciones a lo mejor masivas, ¿no? Va a cerrar fronteras y como tú bien decías, todos los estados que tienen que ver con las fronteras se tiñeron de azul. No, se De tiñeron rojo. de rojo, perdón, Mm. sí. Sí, mira, hay varias cosas ahí. Lo primero es que el plan económico de Donald Trump tiene una política, que es una política tarifaria muy agresiva, y que tiene fundamentalmente dos partes. Una, apuntando fundamentalmente a China, y por lo tanto, él ha dicho de que todo bien importado estará sometido a esta política de tarifa de hasta un 60%. Por el otro lado, él ha dicho que también todo socio comercial con Estados Unidos se va a someter a una política tarifaria de entre el 10 al 20%, pero eso va a requerir una cierta evaluación. Ahora, dejando de lado la posibilidad de que esto sea una declaración de campaña y que una vez en el poder pueda ajustarse tal vez a la baja ese tipo de política o pueda desaparecer del todo respecto del segundo grupo, lo cierto es que se impone una política tarifaria a China. Eso va a tener una consecuencia de generar presiones inflacionarias en los Estados Unidos. Y si eso ocurre, también va a incentivar a un alza de tasa dentro de los Estados Unidos que a su vez se traduce en una apreciación del dólar.
Dado que la política tarifaria incide también en China, eso también podría conectar con los envíos particularmente de commodities y de cobre hacia China, generando obviamente un problema en las arcas fiscales de nuestro país. Y a eso se suma, evidentemente, el hecho de que si uno toma el primer Donald Trump, ¿no es cierto?, el Donald Trump del 2016, uno da cuenta de que osciló en sus políticas y en sus decisiones a veces de manera brusca y acelerada. Entonces, creo yo que eso integra al sistema un elemento de imprevisibilidad y de incerteza en torno a si la política se va a mantener, por cuánto tiempo, etcétera, lo que obliga obviamente a estar ajustando las planificaciones que realiza fundamentalmente la economía y el sector privado. Es decir, va a ser bien difícil hacer planes de mediano y largo plazo, dadas estas oscilaciones que al menos demostrado en el pasado y que al menos no hay señales que vaya a cambiar en el presente. Entonces yo creo que por ese lado económico debiéramos observar apreciación del dólar. De hecho, ya hemos observado en estos días una subida de algo así como 20 pesos en el precio del dólar y tal vez una disminución en los envíos de cobre hacia China si es que esa política tarifaria se mantiene. Y luego viene obviamente el tema de la migración. Donald Trump, no hay que olvidar, no solamente fue electo presidente, sino que va a contar con un Senado de mayoría republicana, va a contar con una Cámara de Representantes de mayoría republicana y va a contar con una Corte Suprema de inclinación a la ideología republicana. 6 de los jueces de la Corte Suprema están inclinados básicamente a una órbita un poco más conservadora. Entonces eso permite indicar entonces de que leyes antimigración debieran pasar con relativa facilidad. Y aún si no pasan con facilidad, Trump cuenta con el poder de las órdenes ejecutivas, algo que él ya aplicó en el primer gobierno, cuando, yo no sé si tú recuerdas, obliga a una suerte de cuarentena de 7 u 8 estados musulmanes para evitar, ¿no es cierto?, migraciones provenientes de dichos países. Ahora, ¿cuál es el problema si uno lo enfoca desde el lado de Chile o desde el lado de Latinoamérica? Y es que la migración usualmente se realiza por 2 tipos de razones. Uno, por condiciones de empuje, vale decir, las condiciones de un determinado país son suficientemente malas para empujar a parte de esa población a salir del país y buscar mejores destinos. Eso es lo que ha pasado con migración de Nicaragua hacia Estados Unidos, en su momento de El Salvador a Estados Unidos, a pesar que con Bukele la situación de seguridad mejora, o de Honduras hacia Estados Unidos, ¿no? Y hay otro factor que es el factor de arrastre, vale decir, cuando las condiciones son muy buenas o mucho mejores que el país de origen, eso también puede incentivar a la salida. Ahora, el problema es que si efectivamente la política antimigratoria se cumple y observamos de que la posibilidad de entrar a Estados Unidos disminuye de manera dramática, ese migrante que tenía como primera prioridad salir del país y llegar a Estados Unidos, no va mágicamente a realizar una reevaluación de las condiciones que lo incentivan a salir. Entonces ahí la pregunta es, ¿tendrá una segunda prioridad o una tercera prioridad? Y si eso es así, ¿cuáles son los países de segunda prioridad y tercera prioridad? Y ahí yo creo de que Chile, si uno toma el conjunto de países latinoamericanos, está relativamente mejor económicamente, en términos de seguridad, en términos de oportunidades, que países como, en fin, Venezuela o Colombia o Bolivia, en fin. Y eso, entonces, indirectamente puede significar un aumento de la cantidad de personas que tiene pretensión de entrar al país. Lo que obviamente, ya que estamos en una situación de cierta crisis en el ámbito de la migración, podría acelerar esa crisis y podría profundizarla en la medida en que las políticas de Trump efectivamente tengan éxito. Claro que sí. Oye, salgamos un poco del tema de las migraciones y vámonos a los 2 focos que hay en este momento de conflicto, dos guerras con respecto, por ejemplo, de Ucrania y con respecto de lo que está pasando con Israel. Trump es obviamente fuerte, hizo fuertes políticas pro-israelíes. Y por otro lado, con respecto de Ucrania, dijo que en realidad si él era elegido en 24 horas, se pondría fin a la guerra. ¿Qué piensas tú de esa parte?
Bueno, yo creo que consecuencias de ese tipo tienen efectos en todo nivel. Eh, Hay una discusión actual en Europa en términos de que avisoran que posiblemente Estados Unidos ya no va a seguir colaborando con la intensidad que lo hacía en el ámbito económico y en el ámbito militar hacia Ucrania. Lo que, si es que quieren si es que quieren detener las pretensiones territoriales rusas desde el lado europeo, va a obligar a los europeos a incrementar desde su propio punto de vista el apoyo hacia el país. Entonces hay una presión, por un lado, hacia los europeos para intentar tomar ellos la responsabilidad de financiamiento y de insumos militares a Ucrania, algo que para nada está garantizado porque Europa ya está sometida a toda una serie de presiones de carácter económico y es bien difícil de que el público europeo acepte alzas en ese tipo de presupuestos. Entonces eso nos lleva a un segundo escenario, en uno donde Donald Trump puede, por ejemplo, intentar negociar directamente con Vladimir Putin, y eso creo yo que se avisora muy problemático para Ucrania, porque creo yo de que en este escenario Putin como mínimo va a exigir la aceptación de la anexión unilateral que él ya realizó respecto de las cuatro, ¿no es cierto?, provincias orientales de Ucrania. Y es bien difícil que Ucrania vaya a aceptar eso. Entonces eso significa un par de cosas. Primero, significa de que Rusia, la Federación Rusa, en ese escenario, probablemente va a obtener el triunfo militar decisivo sobre la guerra. No se sabe si eso va a ser el año 2025 o va el año 2026, pero la trayectoria hacia un triunfo creo yo que está visualizada si el resto de las presunciones se cumple. Y lo segundo, que creo que yo que es más importante aún, sería un golpe muy profundo a la arquitectura institucional del mundo, particularmente al derecho internacional, porque la Carta de Naciones Unidas, de hecho, explícitamente prohíbe la anexión mediante el uso de la fuerza. Y acá estaríamos observando de que un miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de hecho, está absorbiendo por la fuerza territorio que no era propio. Entonces, de ahí en adelante, las consecuencias son realmente insospechadas. Podría implicar desde el término de facto de los principios del derecho internacional a incentivar un escenario que lleve a que se expanda tal vez el teatro ucraniano, porque obviamente el temor es que, bueno, si Putin logra absorber esto en Ucrania, ¿por qué se detiene en Ucrania? Claro, ¿Por qué no obvio. intenta Claro. sus objetivos territoriales en Estonia o en Lituania o en Letonia o en Moldovia o en Polonia? En fin. Entonces yo creo que es muy problemático el asunto para los ucranianos, razón por la cual, probablemente tú estás al tanto de esto, el día de la elección Volodymyr Zelensky realizó publicó un tuit, ¿no? Muy cordial, felicitando a Donald Trump por el triunfo, Mm, yo creo que apelando a esta idea eso. de que puede conversar con él y negociar con él. Luego viene obviamente el tema de Medio Oriente. Donald Trump ha afirmado de que va a permitir de que Israel cumpla los objetivos que se ha propuesto. Eso significa una suerte de carta blanca para Netanyahu, lo que se traduce en varias cosas, obviamente una profundización del desastre humanitario en el cual está sometido la región y particularmente en Gaza, posiblemente la extensión a otros focos de conflicto. Yo creo que Trump no va a ingresar directamente a Medio Oriente, no creo que tenga interés en poner tropas en terreno, él lo ha dicho, pero una vez más, es volátil y por lo tanto no está completamente cierto eso, pero tal vez de manera secundaria eso va a implicar reconfigurar los balances de poder de Medio Oriente y por otro lado incentivar posiblemente, sobre todo si se expande el conflicto a más zonas, no solamente Líbano y Gaza, sino que eventualmente Siria e incluso Irak, a reiterar tal vez la crisis del 2015, que fue una crisis migratoria, producto de la guerra civil en Siria, que afectó directamente a Europa. Podríamos estar en proceso de replicar un escenario análogo, dado finalmente esta libertad con la cual Israel probablemente va a poder operar. Sí, de hecho, recordemos que Trump hizo cambiar la embajada, ¿no?, a A Jerusalén Jerusalén. Sí. cuando la declaró como la capital oficial, digamos, de Israel. Oye, cuéntame, tú en algún minuto algo hablaste del tema de China. Eh,
¿Qué va a pasar con eso? Para nosotros es un socio comercial muy importante China. Y quiero volverte un poco de nuevo al tema de país, ¿no? ¿Qué pasaría, según tú, con esta presión que le va a poner a China? ¿En qué nos afectaría a nosotros como socio comercial? Bueno, hay que ver tal vez los específicos. Mi impresión es que puede en lo inmediato, si es que esto se aplica tal cual como lo habíamos descrito, suponer una disminución de los envíos de cobre a China, tal vez una ralentización más aguda de la propia economía china, pero yo creo que hay que tomar un par de aspectos en consideración para matizar esa afirmación. Lo primero es que China está en un proceso de largo plazo de intentar competir con los Estados Unidos por la hegemonía mundial. Y eso es algo que viene haciendo China, yo diría por lo menos hace 15 años, desde Hu Jintao en adelante, acelerándose con Xi Jinping. Eso significa entonces de que China posiblemente está dispuesta a pagar ciertos costos en lo inmediato con tal de garantizar el éxito futuro, teniendo como hito de referencia los 100 años del Partido Comunista en China, que se cumplen el año 2049. Falta mucho todavía para eso, pero esa es un poco la trayectoria de largo plazo. Por otro lado, China creo yo que ve positivamente esta situación de polarización y de cierta fragmentación desde dentro de los Estados Unidos. Y también mira positivamente esta suerte de tránsito o retroceso, esto lo han dicho algunos comentaristas, de ciertos estándares democráticos, particularmente cuando uno revisa la Corte Suprema y eventualmente los balances. Es difícil pensar de que Estados Unidos pierda su carácter democrático con Donald Trump, para ser franco. Yo creo que no hay ninguna duda de que tiene algunas pulsiones autoritarias, pero igual uno debe reconocer que hay una inercia democrática institucional dentro de los Estados Unidos que es difícil romper con un solo gobierno. Más aún, Donald Trump tiene 4 años, no va a poder ser reelegido por los parámetros que tiene la propia Constitución. Pero China yo creo que ve positivamente esta situación un tanto caótica en los Estados Unidos que ha implicado, ¿no es cierto?, la irrupción de Donald Trump. Y luego, para conectar nuevamente con el primer punto, si efectivamente los embarques de cobre disminuyen para China, producto de esto, es posible que eso también obligue a ciertos reajustes económicos dentro de la propia China. Entonces, si uno va a uno de los competidores de cobre más importantes de China, perdón, más importantes del mundo y de Chile, es Mongolia. Y Mongolia tiene frontera con China y uno podría imaginar incrementar la oferta de cobre dentro de Mongolia para satisfacer de manera menos costosa esos envíos de cobre y eso entonces afectar el mercado del cobre chileno de manera negativa o nociva. Obviamente en todo esto, es importante decirlo, hay mucha especulación, como decíamos con anterioridad, hay que ver si va a aplicar esas políticas, si la política arancelaria va a tener ese grado extremo, el 60% como se ha dicho, o va a ser menor. Hay que ver también cómo va a reaccionar Wall Street, que es algo distinto respecto a cómo opera la economía real. Y ojo, también hay que visualizar y tener claro de que estos son procesos orgánicos, es decir, en 2 años igual van a haber elecciones de medio término que pueden volver a modificar la composición de la Cámara y la composición del Senado en Estados Unidos, tal vez haciendo más difícil la ejecución de políticas de Donald Trump. Pero tal vez todo lo que yo estoy diciendo refrenda cómo comenzamos esta discusión, ¿no? De que Donald Trump integra al sistema altas cuotas de imprevisibilidad y de incertidumbre. Y creo yo que eso es lo que hace complejo finalmente el análisis y por qué entonces hay que ponerse en distintos escenarios, no solamente escenarios catastrofistas. Claro que sí. Oye, para terminar con el tema, hablemos un poquito de aquellos litigios frívolos que dijo él con respecto de los ambientalistas, ¿no? Y que se pondría, por ejemplo, fin a los subsidios de la energía eólica, etcétera. ¿Qué va a pasar con el medio ambiente? Él tiene una política bien específica sobre el tema. Tiene una política en realidad cortar esta inclinación de favorecimiento a energías renovables. Él ha dicho que pretende incrementar la cantidad de permisos para la perforación finalmente de la corteza terrestre en búsqueda de nuevas fuentes de petróleo. Ha llegado a decir, por ejemplo, que zonas reservadas en Alaska podrían ser zonas
de exploración, ¿no es cierto?, de los hidrocarburos. Y por ende parece ser que la señal es bastante clara, es una señal de disruptiva respecto a cierto tipo de políticas verdes que se han ido tomando por parte del gobierno de Joe Biden particularmente. Ahora, una vez más, igualmente dentro de esas políticas hay que ver la factibilidad de retrotraer leyes que se han aprobado por parte del gobierno. Yo creo que ahí va a tener un problema más complejo, digamos, porque inmediatamente con eso se van a activar toda una serie de recursos de carácter judicial y yo creo que él va a pagar ese costo, quizás un poco a regañadiente, pero permitir efectivamente el desarrollo de nuevos yacimientos de petróleo o de gas. En ese contexto, es interesante observar de que la reacción de la bolsa chilena puede ser también negativa para algunas empresas en particular. Entonces, en la previa de la elección, se preveía que un triunfo de Harris favorecería energías verdes, lo que a su vez se podría traducir en un incremento en el precio de las acciones de algo como SQM, dado obviamente la necesidad del recurso del litio para las baterías de litio que utilizan este tipo de automóviles. Pero con el caso de Donald Trump, es posible que eso ya no ocurra o que al menos estabilice o que, como lo hemos reiterado en toda esta conversación, la reacción sea altamente volátil, ¿no? En algunos días hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de las señales que uno observa. Pero efectivamente creo yo que si uno toma el primer Trump, que se desancla del Acuerdo de París, que era este acuerdo, ¿no es cierto?, para tratar de evitar de que la temperatura de la Tierra se incrementase más de 2 grados Celsius, probablemente eso no va a tener una versión 2.0 con Donald Trump y posiblemente este incentivo fuerte a los yacimientos y a la exploración y a los hidrocarburos va a implicar que al menos por un periodo de 4 años las metas que se había propuesto Biden y potencialmente Harris no se vayan a cumplir en la órbita del calentamiento global y del cambio climático. Muchas gracias, Guido, por haber estado hoy día con nosotros. Nos aclaraste muchísimo el tema de en qué nos importa a nosotros verdaderamente la elección de Estados Unidos. Muchas gracias por haber estado en este punto de encuentro. No, gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias le damos a Guido Larson, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, y a ustedes, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro.